Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 31 del libro de Job. Y aquí concluye el discurso que Job inició allí en el capítulo 26. En el capítulo 29 pudimos leer cómo Job, recordando su prosperidad, su vida antigua, cómo era próspero antes de la enfermedad y de los honores de los cuales había contado. Los jóvenes lo honraban, los adultos también. Pero ahora en el capítulo 31 resume los principios que determinan su conducta privada. En el capítulo 31 se habla de esto y vamos a ver 11 puntos importantes sobre la integridad de Job que se menciona en este capítulo. El primero está del versículo 1 al versículo 4 y aquí Job habla sobre su castidad. Él se mantiene puro, dice el versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Para alcanzar la norma divina, tanto las acciones como los pensamientos deben ser puros, y esto Job lo tenía claro. Jesús dijo también cuando vino a esta tierra, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha adulterado con ella en su pensamiento. Y esto era lo que tenía Job claro. Job hizo un pacto consigo mismo. No permitiría que su mente accediera a la seducción de la concupiscencia. Por eso él dijo, hice pacto con mis ojos. No voy a permitir que mis pensamientos dominen mis acciones. Yo voy a tener autoridad sobre mis pensamientos, por eso voy a controlar mi vista, voy a controlar lo que veo para que no domine mi mente. El segundo punto de las características de los principios de integridad que tenía Job lo encontramos en el versículo 5 y 6. Y allí Job habla sobre la seriedad y la sinceridad que él tenía. Dice el versículo 5 y 6, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Estas son cualidades importantísimas, querido hermano, en cada cristiano. Nosotros debemos ser personas de verdad, hombres sinceros que hablen siempre verdad, que hablen siempre lo correcto. Mira lo que dice Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Interesante, hombre de verdad. Proverbios 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. La tercera parte de los principios de la integridad de Job la encontramos en el versículo 7 y versículo 8. Mira lo que dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Job ahora aquí está hablando de su rectitud y de su pureza. Si mis pasos se apartaron del camino, es decir, siempre se ha mantenido en el camino correcto. Nunca sus pasos se apartaron del camino, ni su corazón se fue tras sus ojos, dice. Ahora viene la cuarta parte de los principios de esa integridad de Job, y es fidelidad al voto matrimonial. En el versículo 9 al 12, allí se expresa eso. Dice el versículo 9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Y el versículo 12 dice, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi hacienda. Él está poniendo en riesgo incluso su vida y su hacienda y su esposa, si ha sido infiel a ella. Pero aquí en estos versículos está expresando que se ha mantenido fiel al voto matrimonial. Ahora viene un quinto principio, y es el versículo 13 al 15. Allí Job está hablando sobre la lealtad para con sus siervos. El versículo 13 dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? Interesante esto que expresa aquí Job, y es que Elifaz, en el capítulo 22, versículos 5 al 9, pudimos leer, Elifaz había acusado a Job
de ser cruel y áspero con los débiles. Incluso llegó a acusarlo de que Job robaba a los más pobres, a los huérfanos y a las viudas. Los robaba y por eso Job era tan próspero, porque era ladrón. Job refuta esa acusación de Elifaz mostrando cómo era él con sus siervos. Los esclavos tenían pocos derechos de la ley en aquel entonces, pero Job escuchaba sus quejas y consideraba sus agravios. Y es interesante porque Job cree que deberá responder ante Dios por la forma en que trata a sus siervos. Si los tratara mal, sería objeto de indignación divina. Y querido hermano, estoy hablando en este momento para una persona que es empleador, que tienes algunos siervos, algunos empleados a tu cargo. El trato que tú le des a esos hombres, a esas mujeres, Dios lo va a demandar de tu mano, querido amigo. Préstale mucha atención a la forma en cómo tú estás tratando a tus empleados. Tienes que pagarle un sueldo justo. Job lo entendía muy bien y por eso el versículo 15 te lo leo una vez más porque me parece interesante lo que dice Job aquí. Job 31:15 dice: «El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él también? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz?». Este es uno de los textos lindos que nos hablan sobre la igualdad de los seres humanos. Todos somos iguales. No importa que tú seas millonario, multimillonario. Todos fuimos hechos de la misma manera. En el vientre fuimos formados. Así que nadie es más que nadie, querido hermano. El hecho de que tú tengas obreros a tu cargo, tú no eres más que tus obreros. Porque tengas dinero, no eres más que una persona. Y esto es lo que está entendiendo Job. Ahora, la sexta parte de las características de esa integridad de Job está en el versículo 16 al versículo 23. Allí habla Job sobre la caridad para los desvalidos. El versículo 16, por ejemplo: «Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado». Interesante la forma en cómo Job aquí presenta su integridad y su dadivosidad, su caridad para con los desvalidos. Sus amigos lo estaban acusando injustamente porque no conocían realmente a Job. La séptima característica de esta integridad de Job la encontramos en el versículo 24 al 28. Y en estos versículos, dice el versículo 24: «Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú». Entonces el versículo 28 dice: «Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano». Aquí Job habla sobre la ausencia de codicia e idolatría. Él dice: «Yo soy rico, sí. He sido muy próspero, pero mi confianza no está en las riquezas. Mi confianza está en Dios. Dios es el dueño de mi vida y a Él es a quien yo adoro». Hoy día nos falta comprender esto mucho a nosotros, querido hermano. Hay muchas personas que dejan de ir a la iglesia porque tienen tantas ocupaciones y cuando uno invita a las personas a la iglesia siempre dicen: «No me queda tiempo, es que tengo que trabajar, es que esto, es que aquello». Siempre habrá una excusa, siempre la habrá una excusa para no ir a la casa de Dios, para no aceptar ese llamado que Dios nos hace. Ahora, la octava parte de la integridad de Job, las características de esa integridad, está en el versículo 29 y 30. Mira lo que dice el versículo 29 y 30. «Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma». Ahora Job está hablando no solamente en que él tiene bondad y caridad hacia sus siervos, sino que ahora está hablando sobre la bondad y la caridad hacia sus enemigos. Esta es una parte interesante también. Y esto fue lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Él dice: «¿Qué recompensa tienes si tú amas al que te ama a ti? El verdadero amor se demuestra cuando tú amas a tu enemigo». Allí se demuestra verdaderamente el amor. Y esto era lo que estaba teniendo Job. La novena parte de su integridad
está en el versículo 31 y 32. Dice el 31: si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Y ahora Job habla de otra característica interesante que tenía, y era la hospitalidad. Siempre que podía, en cada momento, era hospitalario. Esta era una característica muy interesante que tenía Job. La 10ª característica de esa integridad de Job está en el versículo 33 al 37, y allí habla sobre la ausencia de pecados secretos. Job es firme en decir que su vida se ha mantenido íntegra ante Dios. Él ha sido recto. Versículo 33 dice: si encubrí como hombres mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Ahora, el versículo 35 me llama la atención, la forma en cómo lo expresa. Dice: ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Interesante, él dice: aunque el enemigo me acuse, yo ante Dios tengo mi conciencia tranquila. Y si Dios testifica, entonces dirá que yo soy puro, que no he guardado pecados ocultos, que soy íntegro, soy transparente, mi mente la he mantenido pura. Esta es una cualidad maravillosa, querido hermano. Es necesario que mantengamos nuestra vida limpia de pecados ocultos. Y esto era lo que estaba expresando Job. Job no tenía nada que ocultar ante Dios. Estaba dispuesto a declarar los actos toda su vida. Podría responder el interrogatorio de Dios en cada detalle y presentarse delante de él, no como reo, sino como un príncipe. Por eso dice el versículo 37, yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él, ante el Omnipotente, ante Dios. ¿Y por qué podría hacerlo? Porque yo he mantenido mi vida en ausencia de pecados secretos. No tengo pecados secretos. He pecado, sí, he fallado, pero esos pecados han sido confesados ante Dios y Él me ha perdonado. Querido hermano, esto es lo que tú y yo debemos lograr y procurar. No importa el pecado que hayas cometido, Dios te puede perdonar y Dios te quiere perdonar, pero tú tienes que ir a Él, confesar tus faltas, confiar en Dios y Él te dará la limpieza. Y Job termina su discurso en los versículos 38 al 40, hablando sobre la honradez en el manejo de los bienes. Y él habla de que si está diciendo mentira, entonces que la tierra hable por él. Y termina el versículo 40 diciendo: en lugar de trigo, que me nazcan abrojos y espigos en lugar de cebada. Esto está dispuesto a decir: si yo estoy mintiendo en que he sido honrado en el manejo de los bienes, entonces que la tierra se convierta en mi enemiga. Porque estaba seguro, estaba convencido en su honradez, estaba convencido en su rectitud en el manejo de los bienes. Cosa que tú y yo debemos aprender hoy. Debemos ser buenos mayordomos de los bienes que el Señor nos ha entregado. Por eso el capítulo 31, querido hermano, del libro de Job, presenta un resumen excepcionalmente completo de la ética de Job, que como ejemplo de elevado idealismo no tiene paralelo. Es decir, tú y yo debemos aprender de Job. Por eso lee el capítulo 31, para que aprendas de esta rectitud, de esta integridad que tenía Job. Estos 11 principios: primero, castidad; segundo, seriedad y sinceridad; tercero, rectitud y pureza; cuarto, fidelidad al voto matrimonial; quinto, lealtad para con sus siervos; sexto, caridad para con los desvalidos; séptimo, ausencia de codicia e idolatría; octavo, bondad hacia los enemigos; noveno, hospitalidad; décimo, ausencia de pecados secretos; y onceavo, honradez en el manejo de los bienes. Estas características, querido hermano, tú y yo también debemos poseerlas para que Dios esté en nuestro lado y podamos testificar bien del amor de Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 31 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!